Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta tercera sesión sincrónica de Taller de Desarrollo Cognitivo 1. Y como les decía antes de que me recordaran que tenía que ponerme a grabar, lo que nos convoca hoy día es la realización de la actividad formativa número 2, la cual casi todas realizaron, diría yo. Ya tengo registrado quienes la entregaron, quienes la subieron, que son Benjamín Rivas, Catalina Neumann, Catalina Novoa, Catalina Ponce, Constanza Rodríguez, Denise Rancorret, Felipe Núñez, Felipe Ramírez, Francisca Miranda, Gabriela Papagalo, Isadora Montserrat, Javiera Riveros, Luz Piñones, Marcelo Moya, Matías Ortiz, Paulina Ollarse, Isila Pinilla, Rachel Vedo, Valentina Mundaca, Vicente Paine. ¿Hay alguien que la haya entregado a quien yo no haya mencionado? Recuerden, alguien que la haya entregado y que no haya mencionado. Parece que mencioné a todos los que entregaron. ¿Hay alguien acá que no la haya entregado? Ya. Quienes no la hayan entregado no van a poder hacer la actividad, ¿cierto? Porque tiene dos partes. Ustedes ya hicieron la primera parte, ahora vamos a hacer la segunda. Pero no se preocupen, se pueden quedar de todas formas, ¿ya? Es solamente que no van a poder hacer la actividad. Y no olviden que todas las actividades son una unidad de asistencia, o mejor dicho, de participación. Entonces tenemos las sesiones sincrónicas y las actividades. Cada una es una unidad de participación que equivale a asistencia. Y recuerden que tienen que completar al menos el 50% de las unidades de participación para cumplir con el requisito de la asistencia. Prefiero la palabra participación que asistencia, porque un estudiante puede asistir y no hacer nada. Y ganarse algo por eso es como, ¿cierto? Es como que a uno le paguen sueldo, de hecho, esto es algo súper criticable, es como que a alguien le paguen sueldo por calentar la silla. Y no voy a mencionar a nadie en particular, pero el gobierno. Bueno, el asunto es que vamos a ver en qué consiste la segunda parte de la actividad formativa 2. ¿Ya? Ustedes lo que hicieron fue que rellenaron lo siguiente. Mejor hicieron lo siguiente. Déjenme compartirles pantalla. Pero esperen, antes de compartirles pantalla, entonces, ¿ya? Como les decía, lo que voy a hacer ahora es compartirles pantalla para refrescar un poquito lo que ustedes hicieron. ¿Qué es? Esto acá. Muy bien. Ustedes lo que tuvieron que hacer fue estudiar un texto, ¿ya? Pero antes de estudiarlo tenían, como dice acá, que mirarlo por solo 1 minuto y responder la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Cuánto ya creen ustedes, o qué porcentaje de información del texto creen ustedes que van a poder recordarlo luego de estudiarlo 30 minutos? Debiendo reproducirlo o recuperarlo un día después, y eso es hoy día. Entonces acá ustedes hicieron una estimación, marcaron un cierto porcentaje. Si alguien pensaba de manera muy específica que iba a recordar el 54,3%, marcaba el casillero que decía 50%. Y así, ustedes tenían que hacer la aproximación. Y luego lo que aparecía era el ciclo vital según Erik Erikson, uno de los autores más relevantes de la vertiente social del psicoanálisis. Porque lo que le interesaba a Erikson no era tanto el explicar el origen de los conflictos internos del ser humano, sino más bien explicar cómo el ser humano se integra a la sociedad y funciona dentro de ella. Ahora, el texto es relativamente antiguo y por eso tiene un estilo de redacción que puede ser un poquito más árido, pero en términos generales se entiende y no es nada del otro mundo, y es típico material que uno puede encontrar en un manual de psicología del desarrollo. Luego ustedes lo que tenían que hacer era una segunda estimación, ¿cierto? Ahora que lo han terminado de leer y memorizar, respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la información del texto creen que podrán recordar? Marquen con una cruz de manera de ser lo más exactos posible. Es decir, ustedes hicieron dos estimaciones, una pre-estudio y una post-estudio.
¿Estimación de qué? Estimación de retención de información. Así que bien, pues, damas y caballeros, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la actividad. Profe, Dígame. yo entendí mal la primera pregunta y entendí que la estimación era sobre la información que retenía durante un minuto. Entonces Ya, respondía como 20%, algo así. ya, entiendo. No es tan terrible, ya no es tan terrible. Es la típica, uno se da cuenta después de. ¿Ya? Y como te digo, no es tan terrible. No es como cuando a uno le dicen a la salida de la prueba, oye, que difíciles que estaban las preguntas del revés de la prueba. Y uno pregunta, ¿revés? Espero que no haya sido, no fue como ese tipo de confusión. Así que por lo tanto, en tu caso, Isadora, tu estimación es distinta, pero todavía se puede hacer la actividad, ¿ok? Lo importante es que tú interpretes los resultados de esta actividad con esa interpretación en mente, ¿ok? Ok, Ya, entonces, como les decía, les voy a compartir en el canal de chat un link hacia un documento que es la segunda parte de la actividad formativa. Y se los voy a compartir. A la 1, a las 2 y a las 4. Ahí está. Les voy a pedir que todos y todas hagan clic en ese link y se les va a abrir un documento de Google. Es, en el fondo, la prueba. Ojo, no rellenen en este documento. Descárguenlo y ustedes lo rellenan cada uno en su computador o en su dispositivo móvil. Si todos rellenan al mismo tiempo este documento, vamos a tener respuestas de todo el mundo. Esto no es una prueba colaborativa, es una prueba individual. ¿Con nota? No, sin nota. Así que no os preocupéis. ¿Ya? Una vez que hayan respondido, yo le voy a dar para esto 20 minutos. ¿Ok? Ya. Lo importante es que tengan todos descargado el documento abierto. ¿Ya? ¿Cómo se descarga? Arriba, a la izquierda de ese, le voy a compartir pantalla. Esa es música de compartir pantalla. Archivo. Descargar. Y ahí ustedes escogen el formato en el que quieren descargarlo. No lo descarguen en PDF porque tienen que rellenar. Puede ser docx o ODT, ¿ya? O RTF. Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? DocX es un formato privado, con marca. Solamente uno lo puede abrir con Microsoft Word, con un producto Microsoft. Tiene copyright. En cambio, ODT y RTF no tienen copyright y se pueden abrir en distintos procesadores de texto. Lo más normal es abrirlo en DocX. ¿Todos lo descargaron? ¿Todos y todas lo tienen abierto? sí, sí. Pues bien, entonces, vamos a llegar solo hasta acá. Donde dice estimación 3, eso no lleguen ahí todavía. ¿Ok? Ya. A la 1, ya. Momento. Priscila está esperando su computadora. Ahora, no podemos esperar a todos. Digamos que vamos a dar... No, esto es como la prueba, ¿ya? Esto es como una prueba. Imaginemos, Priscila, que tú llegaste tarde. Y a veces ocurre. Alguna vez van a llegar tarde a una prueba. Yo llegué tarde alguna vez a alguna prueba. Así que digamos que tú en este momento vienes en el bus, en la Avenida España, ¿ya? Priscila, ¿tú eres de Valparaíso? ¿Eres de Viña? ¿Eres de Quilpué? De Calera. De Calera. Entonces, en estos momentos, tú sí vienes en la Avenida España, vienes en la Avenida España, ¿ya? Y te encontraste con un taco. Así que en eso estás, ¿ok? Ya. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Comenzar. ¿Comenzar a hacer qué? A responder. ¿A responder qué? A rellenar todos los casilleros que tienen ahí presentes. Para cada cada uno de los 8 conflictos tienen que indicar nombre, una descripción del conflicto, indicar en qué etapa de la vida se produce, cuál es la virtud que resulta de haberlo resuelto adecuadamente y en qué consiste, y una descripción de esa virtud. ¿Ok? ¿Y hasta dónde deben llegar? Hasta acá.
Es decir, deben rellenar los 40 casilleros. Después dice estimación 3, eso no lo hagan todavía. O no, miento. Hagan, una vez que terminen, hagan la estimación 3. Eso. Hasta ahí sí que llegan, hasta ahí. ¿Sí? Luz, si quieres, háblame en privado. Te hablo yo en privado, por chat. Les tengan problemas con el documento, no lo puedan abrir, no lo puedan descargar, no lo puedan intervenir, pueden responder en una hojita aparte. Nosotros le presentamos esta matriz solamente para que sea más ordenado. Yo voy a mantener mi cámara encendida y quiero que me imaginen paseándome por los pasillos. Estamos en una sala con piso de madera, así que cada vez que doy un paso, el suelo rechina.
Lo que les puedo decir en base a lo que ha llegado por el chat es que sí, uno perfectamente puede haber estimado que iba a recordar poco y luego recordar poco, por lo tanto uno fue preciso en su estimación. Siempre se puede apuntar bajo, ¿sí? No hay una prohibición contra eso. Y los que pensaron que iban a recordar más, bueno, así sucede muchas veces en la vida. Lo importante es que eso no les ocurra en una prueba, especialmente en una prueba oral. Así que bien, lo que viene ahora es que ustedes, por favor, corrijan lo que pusieron, es decir, que evalúen lo que pusieron que esté correcto, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, déjenme compartir la pantalla nuevamente. ¿Dónde está? Acá está, sí. En el documento que ustedes tienen, en esa matriz, ustedes tienen 8 conflictos y cada conflicto tiene 5 casilleros, lo cual totaliza 40 casilleros. Cada casillero, a ver, todo el texto, recordar todo lo que decía el artículo, el texto, es recordar un 100%. Dado que esto está dividido en 40 casilleros, cada casillero corresponde a un 2,5% de la información. Lo que esté en el casillero debe ser no necesariamente exacto, milimétricamente exacto, pero sí equivalente, ¿ya? Por ejemplo, si alguien en vez de lactancia, época de lactancia, está bien. Si alguien puso en vez de iniciativa, no, es que por ejemplo, en vez de iniciativa puso proactividad, las dos palabras no significan lo mismo, así que no está correcto. Si alguien puso en vez de confusión de rol, poca claridad de rol, ya podría ser que fuese lo mismo, ¿ya? Pero en ese sentido, busquen la precisión que sea relevante. Así que lo que viene ahora es que ustedes corrijan y vayan viendo qué porcentaje correcto de la información ustedes recordaron. ¿Ok? Es decir, lo que ustedes tienen que hacer ahora es esto. Corregir lo que ha respondido, volviendo al texto y marcando el porcentaje de respuestas marcadas correctamente. Cada una de las celdas corresponde, como les decía, a ese 2,5% del total. Ese es vuestro resultado de aprendizaje. Bueno, Rachel, si no pusiste nada, si no respondiste nada, hay dos conclusiones. Una, tienes 0%. Número dos, tu esfuerzo fue inane, es decir, sin efecto. ¿Ya? Y es bastante preocupante que después de haber estudiado 30 minutos no recuerdes nada. Y eso es lo mismo para todos. Si le pusiste, es interesante lo que pregunta Priscila, si le puse solo un lado del versus, no es 2,5%. 1,25% es más o menos, se van a complicar los cálculos. Podría ser 2% o 1%. ¿Ya? Ve tú cómo lo evalúas. Ponte a ti misma como profesora y evalúa tu propia respuesta. Yo siempre he sido partidario de que lo que está medianamente bueno debe recibir un puntaje parcial. ¿Ya? Yo no soy de los que cree que si el ejercicio tiene una sola cosa mala, tiene 0 puntos. Qué bueno que haya sido Eurobarrete. Inane significa sin efecto. Un empujón inane es un empujón que deja el objeto donde mismo. Así que, Lalo, conoces un insulto nuevo. Buena palabra, la dejé anotadita acá. Se supone que no importa si no es completa, pero si rescata la idea principal, igual está bien. Sí, lo importante en ese sentido, en el caso de los nombres, siempre va a importar la palabra, porque son nombres. Yo me llamo Alejandro, no Adalberto.
a pesar de que las dos palabras comiencen con A. En el caso de las descripciones, lo que importa es el contenido. Ahí vayan siendo ustedes vuestros propios jueces y juezas. Ya. Respecto a lo que pregunta Matías, yo en la casilla 7 puse empieza con G versus estancamiento. No, yo lo pondría malo, porque sí, estás describiendo algo de la palabra, pero no estás describiendo la palabra, ¿ya? Porque con G podría ser gula, con G podría ser genialidad, así que no, no sirve. Sí, estancamiento está bueno, no está completamente malo, pero la G no tiene puntaje. Exacto, gato versus estancamiento, no sirve. ¿Profe, con los sinónimos y todo eso? Un sinónimo, es que es un nombre, y en los nombres no existe la sinonimia, tiene que ser la palabra correcta. Es poco Ah, ya. sinónimo, reemplace bien el nombre. Ujú. Ya, sí, sí. Ya. Hay un problema con que sea solamente niñez en vez de niñez temprana. El modelo de Erickson separa la niñez, ¿cierto? Entre niñez temprana, edad preescolar y edad escolar. Entonces, no abarca toda la niñez. No podemos decir que una persona que tiene 9 años está en el segundo conflicto. Así que ahí es donde el apellido es importante. No es lo mismo la menta que la menta piperita. No es lo mismo un sapo que un sapo cornudo. Ustedes van a decir, ¿qué es un sapo cornudo? ¿Un sapo al que le fueron infiel? No, es un reptil, que es lo más loco de todo, que a un reptil le pusieron sapo cornudo. O no es lo mismo perrito que perrito de las praderas, que no es un perro. ¿Ya? Así que ahí el apellido, entre comillas, es importante. El sapo cornudo, miren, por mientras les voy a mostrar una foto del sapo cornudo para rellenar. No existe en Chile, creo que es de México. Una tuatuara. Aquí está el sapo cornudo, también conocido como el lagarto cornudo. No es un sapo, ¿ya? Es un reptil. ¿Por qué le pusieron sapo cornudo? Nadie sabe. Pero me acabo de dar cuenta que le cambiaron el nombre. Hasta hace unos años era sapo cornudo. Por ejemplo, acá lo denominan sapo cornudo, ¿ya? Pero es un lagarto. Bueno, lo mismo con el perrito de las praderas, que es como una marmota. Ya. Todos y todas corrigieron. Yo creo que ya todos tienen su resultado. Ya, les voy a dar unos 3 minutos para que vayamos cerrando esta etapa. Paulina, no te preocupes, lo puedes googlear. Denise, velo como evaluadora. Imaginemos que tú eres experta en Erik Erikson y tú tienes que evaluar esa respuesta.
Con el orden exacto, depende de qué. El orden de las etapas, sí. Es decir, poner en segundo lugar la tercera etapa está mal. Pero al mismo tiempo, claro, ¿qué es lo que ocurre si no había pensado en eso? ¿Qué es lo que ocurre si yo me como una línea, traslado toda la tercera etapa con perfección al segundo nivel? Sí, se pueden hacer evaluaciones, se puede dar puntaje parcial. Yo no los puedo guiar en cuánto, pero ustedes pueden ser sus propios jueces, ¿ya? Así que el orden tiene que ser exacto, pero si es que trasladaste toda una etapa, un nivel, te comiste una etapa, no está tan relativamente mal, tampoco está completamente bien. Ya, estamos pues. No sé por qué estuve grabando esto todo el rato. Si alguien ve este video, se va a morir de aburrimiento, pero notará que tiene que avanzar hasta que yo comienzo a mover las manos nuevamente. Así que bien, ¿qué es lo que viene ahora? Ustedes tienen tres estimaciones, ¿cierto? Y tienen un resultado. Tienen que traspasar esos números acá. Lo primero que tienen que anotar es cuánto recordaron. 43,5% yo lo dejaría en 40. Aproximen. 48,5% corresponde a un 50%. Entonces digamos que yo recordé un 50% de la información típica. Ese es mi resultado. Anoten todos, por favor, su resultado en este casillero. Eso es lo bueno, Felipe, de nuestra sociedad, que existe libertad de oportunidades. Cada uno puede ser lo que quiera. Luego tenemos la primera estimación. ¿Cuál era la primera estimación? La primera estimación era, antes de leer el texto, al revisarlo por un minuto, ¿cuánto creía yo que iba a retener? Y yo me tenía confianza. Yo dije, mira, este texto son 2 páginas, hay que estudiarlo por 20 minutos. O sea, hay que estudiarlo durante 30 minutos. Por lo tanto, yo creo que voy a recordar el 80%. ¿Ya? Luego ustedes lo leyeron durante esos 30 minutos. Hicieron su segunda estimación, que fue ¿cuánto creen que iban a retener cuando les hicieran la prueba al día siguiente? Mira, la verdad es que, pongo yo, 70%. ¿Ya? Esa es la segunda estimación. Debería ser en el fondo la que aparece al final del texto, bien digo. Y luego la tercera estimación, que es la de acá. ¿Qué porcentaje correcto creen ustedes que recordaron de la información? Me voy a poner 60%. ¿Cuál es el promedio de estas tres estimaciones? 70%. 80 más 70 más 60, dividido por 3, es 70. ¿Me explico bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Lo bueno de esta plataforma de hacer clases online es que pueden preguntar en privado. Porque hay una función acá para hablarle directamente al profe. Pero como el profe es cruel, les va a responder públicamente. No, mentira. Entonces yo le respondo en privado. ¿Hay alguna duda? Ya, perfecto. Gracias, Rachel. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es, a 50, restarle 80 y poner el resultado acá. ¿Cuánto es 50 menos 80? Menos 30. Luego, 50 le deben restar 70, menos 20. Y finalmente,
a 50 restarle 60. Obviamente, ustedes hacen todos estos cálculos con sus propios números. 50 menos 60. Y 50 menos 60 es 10. Y a esto hay que sacarle un promedio. El promedio es menos 20%. Y de nuevo, vamos viendo. Acá, lo que tengo en rojo es vuestro resultado. Lo que tienen que hacer ustedes acá es transportar, como en una declaración de impuestos, en una declaración de renta, las distintas estimaciones que ustedes hicieron. ¿Ya? Es decir, la primera estimación que ustedes hicieron y que anotaron antes de leer el texto, cuando lo revisaron solo por un minuto. La segunda, esa estimación es la acá, y la tenemos en color verde, pero no se nota mucho ese verde, este verde. Ya. Tampoco se nota, así que vamos a aumentar el tamaño. Ya está. La segunda estimación que hicieron después de leer el texto, de estudiarlo, bien digo, por media hora, es la que tenemos acá en naranja. Y la tercera estimación es la que ustedes, estimación de correctitud, es decir, de qué tan correctas fueron sus respuestas, es la que hicieron acá después de haber respondido la prueba, que como saben es sin nota, pero es que es una muy buena simulación de una prueba. Y esa tercera estimación es la que corresponde a esta, la que le vamos a poner color morado. ¿Ok? Y la primera estimación la restan del resultado y anotan acá. La segunda estimación, perdón, es al revés. El resultado lo restan de la primera estimación. Luego el resultado lo restan de la segunda estimación y anotan el resultado acá. Y al resultado le restan luego la tercera estimación y anotan el resultado acá. Eso. ¿Cómo se saca el promedio? Tienen dos opciones. Hacer que un esclavo electrónico lo haga por ustedes y no aprender, o seguir el siguiente consejo. Suman las tres cifras y dividen por 3. En todos sus resultados, y ojo, es súper importante, tienen que anotar todo lo que yo les estoy guiando en el documento que ustedes tienen y luego lo tienen que subir. Las personas que no han podido trabajar en el documento, lo hacen todo anotando en una hojita aparte y después lo traspasan cuando puedan al documento y lo suben al aula virtual. Porque luego Paula y yo, para anotar esta actividad como realizada, vamos a cotejar, claro, revisar los dos documentos, la actividad formativa 2 parte 1 y la actividad formativa 2 parte 2. ¿Ya? Para que no se pierdan ahí. Es decir, este documento que están haciendo lo tienen que subir. ¿Dónde? En el aula virtual. ¿En qué parte? En la parte que está especialmente dedicada para ello. Sí, hay que ponerle nombre. Vamos a hacer un paréntesis. Me llegaron algunos correos preguntándome si es que yo iba a bajar nota por... No ahora, no es necesario, Rachel. Un poquito más cuando termine la clase. Y como sé que algunas personas tuvieron problemas con el documento, tiene que ser durante el día. ¿Ok? Voy a volver a explicar cómo se hace la última parte, pero antes voy a hacer este paréntesis, en donde muchas personas, respecto de la guía 1, me preguntaron si es que yo iba a bajar nota por subir la actividad con instrucciones y con la rúbrica.
Y no, la respuesta es no. No, no lo voy a bajar. Es solamente que a mí me parece freak, tremendamente freak, que ustedes reciban un documento, lo rellenen y luego lo suban, lo entreguen tal cual, como si fuera un formulario del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, lo que a ustedes se les entregó fue una pauta que describe lo que tienen que hacer, y luego ustedes tienen que generar un documento nuevo para hacerlo, con el formato relevante que es la tabla. Pero dejar las instrucciones en el documento equivale como a comprarse una prenda y usarla sin quitarle la etiqueta. Es así de freak. Pero lo que sí a mí me parece que es criticable es que no le pongan nombre a lo que entregan. Porque, ¿cómo voy a identificar? O sea, yo sé que cada uno tiene un espacio dedicado para esto, pero uno siempre tiene que ponerle nombre a lo que hace, siempre, siempre, especialmente en la universidad. En este caso no. Este documento no tiene instrucciones que borrar. Y nuevamente, lo importante no es retener o borrar instrucciones, retener o borrar rúbricas. No, que uno tiene que identificar más o menos qué es lo que se tiene que entregar. ¿Ya? Por ejemplo, si el día de mañana ustedes van a tener que hacer un seminario de investigación en 4 años más. Es decir, ustedes van a tener que en grupo hacer una investigación y luego reportar la investigación. Y con eso van a obtener su grado de licenciado o licenciados en psicología. Sería muy raro que ustedes entregaran el seminario de investigación del documento con el reglamento del seminario de investigación. Es decir, sí, es un documento al que ustedes tuvieran acceso, pero no es algo que ustedes tengan que entregar. Y claro, es decir, Matías hace una pregunta que es súper pertinente. ¿Qué más hay que agregar? ¿Qué más hay que agregar? ¿Sección, fecha, etcétera? Claro, todo lo que permita que ustedes los identifiquen como estudiantes, No es necesario el root, pero nombre, fecha. La fecha es súper importante, es súper importante, yo me he dado cuenta. Porque, por ejemplo, llegaba un momento en el que yo tenía algunas actividades, imagínense, cuando uno se llevaba los trabajos a la casa, uno tenía una ruma así de cosas que corregir. Y de repente, si alguien no había puesto qué prueba era la que estaba respondiendo o qué actividad era, la fecha me servía a mí como profesor para identificar de qué material estamos hablando. ¿Ya? Y el nombre hay que ponerlo tanto en el archivo como en el documento. Por ejemplo, yo ahora estoy en proceso de evaluación de comprar un departamento. ¿Ya? Con mi pareja queremos comprarnos un departamento. Y nos han pedido muchos papeles, entre otras liquidaciones de sueldo. Y yo iba a enviar mis liquidaciones de sueldo, que me las genera la Universidad de Valparaíso con mi RUT. Pero luego me puse a pensar, yo no sé quién va a procesar esto. Obviamente, si alguien abre el documento, va a aparecer mi nombre, pero yo tengo que enviar 6 liquidaciones de sueldo. Alguien va a tener que abrir una por una las 6 liquidaciones de sueldo para saber de quién son. No, pues mejor le pongo mi nombre. La idea es tratar de facilitar el trabajo de la otra persona que uno no sabe quién es. Siempre piensen en el posible receptor de este documento. Me llaman, no sé quién es. Así que eso, cierre paréntesis. Ya. Volviendo a esta última parte, ¿ya? Lo que tienen que poner acá es el resultado que ustedes obtuvieron después de haber respondido todo. ¿Y cómo saben qué resultado obtuvieron? Porque ustedes lo tuvieron que cotejar, comparar lo que ustedes pusieron con el documento original de Pablo Casau. Luego, acá tienen que poner las 3 estimaciones que hicieron. Antes de leer el documento, después de haberlo, o sea, antes de estudiar el documento, después de haberlo estudiado y después de haber respondido la prueba. ¿Cuál fue la prueba? La que hicimos ahora hace unos 20 minutos. Y cada uno de estos porcentajes lo tienen que restar de su resultado. Es decir, 50 menos 80 es igual a menos 30. 50 menos 70 es igual a menos 20. Y 50 menos 60 es igual a menos 10. Ahora, imaginemos que su desempeño fue un poquito mejor.
sus estimaciones fueron un poquito más reservadas. Yo antes de leer el texto, estimé que iba a poder leerlo, estudiarlo y retener un 70% al día siguiente. De estudiarlo dije, no, la verdad es que yo voy a retener un 60% del texto para el día siguiente. El día de la prueba, dije, la verdad es que mis respuestas, ahí nomás, ya, ¿saben qué? Yo creo que retuve correctamente un 30%. Y luego corregí mi documento y tengo un 60% correcto. Entonces ahí los cálculos cambian. 60 menos 70 es igual a menos 10. 60 menos 60, 0%. 60 menos 30, 20%. En promedio, esto sería 70 más 60, 90, 150. Esto sería 50%. Y esto de acá sería 30, bueno, 10, 20%, 20% dividido 3, 20 dividido 3 son 6,7 creo, ¿cierto? 6,7%, si no me equivoco. Los colores son personales, ustedes pónganlo en negrito, si quieres pueden poner colores, pero esto solamente yo lo hice para explicar. Priscila, levantaste la mano. Sí, profe, tengo una duda con si el resultado, el que está en el cuadrito grande, hay que ponerlo solamente por múltiplos de 10, porque por ejemplo a mí me dio 67, porque a 2 le di solamente un punto. Sí, pueden utilizar, pueden Pongo utilizar 67. números intermedios y decimales. Yo lo hice siempre aproximándolo a los deciles, es decir, a escala de 10 para facilitar la explicación. Ah, ya, gracias, profe. Bien, ¿todos tienen su resultado? Ya. ¿De qué se trata esto? Una cosa es la memoria, es decir, la capacidad de adquirir información, retenerla y recuperarla. Y todos los vertebrados tenemos memoria. De hecho, yo diría que todos los animales tienen memoria. Mientras más simple el animal, más simple su capacidad de memoria. Mientras más complejo el animal, más simbólica es la información que puede retener. Pero una cosa es, como les decía, la memoria. Y otra cosa es la metacognición de la memoria. ¿Qué significa eso? Yo sé algo acerca de mi memoria. Y yo sé más o menos cómo funciona. Y en base a ese conocimiento, yo puedo hacer una estimación de cuánto voy a recordar a futuro. Un muy buen ejemplo, ¿ya?, de una buena estimación es, por ejemplo, van a un restaurante, 5 personas, y cada uno pide cosas distintas, con excepciones. Al arroz, por favor, no le pongan sal. La mayonesa no la ponga encima del alimento, póngala al lado. Y cada uno hace un pedido distinto. Y cada uno pide una bebida, un plato y un postre. 5 personas. Es decir, son 15 ítems, cada uno con alguna particularidad. Y después de pedir, el mesero llega y dice, perfecto, voy a la cocina. Y uno de los comensales lo detiene y le dice, perdón, pero no va a notar nada de esto, nosotros hicimos peticiones súper específicas. No, no se preocupe, me voy a acordar, tengo experiencia en esto. El mesero se va y vuelve con los pedidos exactamente como se lo pidieron. ¿Qué significa eso? El sujeto no solo tiene buena memoria, sino que además sabe cómo funciona su memoria, porque él hizo una estimación y dijo, me voy a acordar de todo. Y se acordó de todo. ¿Se entiende? Bien. Eso es más o menos similar. Ustedes hicieron 3 estimaciones, y estas estimaciones son lo que se denominan estimaciones metanémicas, o lo que es lo mismo, estimaciones de metamemoria. ¿Y qué es la metamemoria? Es
la metacognición de la memoria. Y les voy a explicar esto con, adivinen con qué. Exacto. Con autitos, ¿Ah? con autitos. Me encantaría tener autitos para... No lo había pensado, podría haberlo hecho con autitos. Aunque creo que yo lo habría preferido monitos, monitos de acción. ¿Por qué? Porque los monitos sí tienen memoria, y los autos, bueno, tienen radio y la radio tiene memoria. Pero no, se los voy a explicar con un hermoso PowerPoint, que no sé si lo están viendo en este momento. ¿No? Ya, yo se lo voy a mostrar. Ya. Metamemoria, ahí sí. Ya. ¿Qué es la metamemoria? Ya. La metamemoria es la metacognición de la memoria. Y como yo les he dicho, uno de los conceptos más difíciles de taller de desarrollo cognitivo es el concepto de metacognición. Para mí es relativamente simple, pero nos hemos dado cuenta con Paula que en general hay mucha dificultad para acceder a este concepto. Así que veamos. Hay un modelo integrado de metacognición que nos permite entender... Ah, un momento. Me he olvidado que esto tiene audio. Vamos a eliminar el audio. Ahí sí. Como les decía, esto tiene un modelo que permite explicar bien cómo se vinculan los tres grandes elementos de la metacognición. Lo primero, lo que nosotros denominamos los procesos cognitivos. Percibir, atender, aprender, memorizar, recuperar, imaginar, todos esos son procesos cognitivos. ¿Ok? Cada vez que yo voy teniendo un proceso cognitivo, yo vivencio algo acerca de ese proceso cognitivo. Por ejemplo, las personas en el momento en que se dan cuenta de que tienen que usar lentes. ¿Cómo se dan cuenta los adultos de que tienen que usar lentes? Cuando empiezan a perder la vista o cuando van al doctor. Exacto, al oculista típico. No, Te lo doctor, si estamos yo la verdad es que yo demostrando. no necesito lentes porque yo veo correcto. ¡Paf! Y ahí se dan cuenta de que aparecen los bordes. O en su casa, cuando de repente tratan de leer la etiqueta del champú y no logran verla y no logran leerla. Y le dicen, no, cada vez imprimen esto más y más chico para que la gente no lo vea. Y su hijo pequeño de 8 años lo lee a la perfección. Ahí el sujeto se da cuenta de algo y dice, wow, parece que tengo que usar lentes. Ese darse cuenta es una vivencia. Me acabo de dar cuenta de algo acerca de mi percepción, y ese darme cuenta es bastante desagradable. O también pasa al revés. Nunca les ha pasado que un profesor les hace una pregunta, una profesora les hace una pregunta en clase y ustedes responden pensando que están engrupiendo y el profesor o profesora los felicita su respuesta. Ustedes dicen, wow, me sorprendo a mí mismo, me sorprendo a mí misma. Eso es una vivencia. ¿Acerca de qué? De mi cognición. Si yo me quemo la mano, eso también es una vivencia. Pero no es acerca de mi cuerpo, no es acerca de mi cognición. Si yo me doy cuenta de que un buque se está hundiendo en el mar, yo me doy cuenta de algo respecto de algo que ocurre fuera de mí, no es respecto de mi cognición. Todo aquello de lo que ustedes se dan cuenta en el momento es una experiencia metacognitiva. El nombre experiencia a mí no me gusta. Yo debería cambiarle el nombre a esto y ponerle vivencia metacognitiva, porque la palabra experiencia suena a aquello que está en el pasado. Tengo mucha experiencia. No, se refiere a to experience. Experimentar. Es una vivenciación metacognitiva. Luego, o mejor dicho, a medida que yo voy teniendo varias vivencias metacognitivas, me voy dando cuenta de cosas. Por ejemplo, en segundo básico me piden recitar las tablas de multiplicar y después de haberlas estudiado una sola noche, las recito bien.
En tercero básico, en teatro, me escogen para hacer el rol protagónico, en El paraíso semi-perdido, por ejemplo, porque me sé todos los diálogos. Me sé mis diálogos y me sé los diálogos de mis compañeros. Y luego, en quinto básico, me doy cuenta de que todas las pruebas en donde se requiere memoria, me va bien. Ya en enseñanza media, me doy cuenta de que yo soy la persona que tiende a recordar con precisión qué es lo que dijo cada persona. A medida que me voy dando cuenta de esas cosas, yo voy construyendo información, voy logrando información acerca de mí mismo. ¿Qué es lo que puedo concluir de todas esas vivencias? Me aprendí sin esfuerzo las tablas de multiplicar, me sabía los diálogos de todos mis compañeros en teatro, me va bien en las pruebas de memoria, recuerdo bien los diálogos de amigos y amigas. ¿Qué aprendí o qué he aprendido acerca de mí mismo, creen ustedes? ¿Que tiene buena capacidad para retener? Exacto, que tengo buena capacidad para retener, o en términos más generales, que tengo buena memoria. Eso es algo que yo sé acerca de mi cognición. Eso es el conocimiento metacognitivo, lo que el sujeto sabe acerca de su propia cognición, ya sea respecto de sí mismo, respecto de una tarea. Por ejemplo, ¿qué se requiere para desarrollar correctamente un crucigrama? ¿Qué se requiere para desarrollar adecuadamente un crucigrama? ¿Esos son los de letra o no? Sí. ¿Son los de palabras? Letras y palabras, es decir, Un vocabulario amplio. ya, vocabulario amplio. ¿Qué más? No sé. Asociar los Harto, Habla tú primero. harto conocimiento de cultura general. ¿Ya? Que un poco correlaciona con vocabulario amplio. Catalina dice Asociar conocer conceptos. significados. Exacto, porque si a mí me dicen, por ejemplo, retruécano común. Bueno, esto tiene que ver también con vocabulario amplio, conocer significados. Matías dice estrategias. ¿Conocen alguna estrategia para resolver un crucigrama? Yo Y completar letras, palabras que conozcas y ver qué letras hay y intentar encontrar así como un sentido y agregar una palabra que tenga sentido. Eso. Exacto, absolutamente. Por ejemplo, uno parte con los símbolos químicos, con los pronombres, y de ahí de esa manera, para una palabra que uno desconoce, uno puede encontrar 3 o 4 letras que son seguras y por lo tanto son anclas. Y quizás en base a esas pequeñas pistas uno puede deducir o intuir qué palabra es la que va ahí. Y eso es, en el fondo, es saber qué se requiere para desarrollar adecuadamente una tarea. Y me gustaría preguntarles a ustedes, si ustedes, les pregunto, les digo, necesito que escriban el himno de la escuela. Vamos a hacer un himno de la escuela de psicología, un himno oficial. Y necesito que alguien escriba la letra. Si yo les encargara a cada uno de ustedes el himno, no, pero no a todos, sino que en un universo te lo pido a ti, en otro universo te lo pido a ti. ¿Aceptarían el desafío? Muchos dirían que sí, otros dirían que no. Los que dirían que no, probablemente lo harían porque dicen, es una tarea que me supera. Para hacer eso se requiere cierto tipo de inspiración artística que yo no tengo. Y los que digan que sí, van a decir todo lo opuesto. Se requiere una inspiración artística que yo sí tengo. Y luego tenemos las estrategias, el conocimiento metacognitivo de las estrategias. Es decir, qué procedimiento mental sirve para qué contexto. Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Pero a mí lo que más me interesa es la distinción entre vivencia metacognitiva, que es aquí y ahora, que es un darse cuenta que tiene un valor emocional, versus el conocimiento metacognitivo, que es saber algo acerca de la cognición de uno.
y que en términos emocionales es más neutro. Yo ya sé que soy volado, yo ya sé que tengo mala memoria. No me voy a avergonzar por eso, ya me avergoncé lo suficiente. Eso está en el pasado. Yo sé que tengo mala memoria. Y el conocimiento metacognitivo me permite a mí ejercer acciones sobre mis procesos cognitivos. Si yo sé que tengo mala memoria, yo sé que cuando esté en una reunión y tenga que comprometerme a ejecutar acciones, tengo que anotar. Y las estrategias metacognitivas son de planificación, antes del acto, de monitoreo, durante la acción cognitiva y de evaluación, después de la acción cognitiva para evaluar, que también me resultó lo que yo estaba haciendo. En este modelo, podemos decir que los procesos cognitivos vendrían a ser el nivel objeto, es decir, el primer nivel. Y todos los otros, todo lo que está acá, no sé si ven el cursor, pero todo lo que está arriba, vendría a ser un metanivel. Es decir, acá en los procesos cognitivos está la memoria, y acá está el darse cuenta acerca de mi memoria, el saber cómo funciona mi memoria, y lo que yo hago para mejorar mi memoria o para subsanar mis déficits de memoria. ¿Alguien acá vio Memento, una de las primeras películas de Christopher Nolan? Si no han visto Memento, véanla. Esa es una de las películas que todo psicólogo debe ver, por lo menos una vez en su vida. ¿Ya? Así que ven Javiera bien, Paulina, estás en deuda, pero no te preocupes, el mundo es amplio, la pandemia creo que lo que más nos ofrece es cine, así que por lo tanto vayan a ver Memento. Y ahí se van a dar cuenta de estrategias, una estrategia metacognitiva muy, muy, muy particular. Ahora, esto es un modelo general de metacognición, pero llevémoslo a la memoria. ¿Ok? En virtud del tiempo esto me lo voy a saltar, ¿ya? No, pero no me lo voy a saltar, lo voy a responder bien, lo voy a explicar bien rápido. Juan es un psicólogo que es muy prolífico dentro de la psicología, que plantea que al centro de todo está la atención. Cuando entra un estímulo a mi organismo, veo una luz, por ejemplo, eso pasa por un almacén sensorial breve, captura mi atención. El foco de atención está dentro de la memoria operativa, que es un almacén en donde nosotros retenemos la información poco tiempo. Y esa memoria operativa está dentro de un almacén más grande, y el almacén a largo plazo, que es donde dura la información de manera indefinida, quizás toda la vida. El recuerdo de cómo se hicieron esa cicatriz que tienen en el codo está en el almacén a largo plazo. El nombre del autor del modelo está en vuestra memoria operativa. Ah, me acuerdo más o menos del nombre, parece que el profesor lo dijo, parece que empezaba con C. Juan, algo que estaba en su memoria operativa. Si va a pasar o no a su memoria a largo plazo, eso es harina de otro costal. El almacén a largo plazo es controlado por lo que se denomina un ejecutivo central. El ejecutivo central es un proceso, un elemento dentro de la psicología cognitiva que es monstruoso, que es tremendo, inmenso. Se han escrito miles de papers, se han hecho miles de investigaciones acerca del ejecutivo central, porque correlaciona con nuestro lóbulo frontal. Al parecer, es la parte de nuestra mente que controla a las demás. ¿Y quién controla al ejecutivo central? Esa es una discusión muy interesante e irresoluta, es decir, no se ha resuelto. Y el ejecutivo central ejerce un control sobre la memoria operativa sobre el almacén a largo plazo. Desde ahí es donde aparecen las acciones controladas. Es decir, lo que uno hace conscientemente. Como por ejemplo, escribir un texto, mantener una conversación. Están también las acciones automáticas, que son las que ocurren sin que uno tenga que poner atención, que no consumen recursos atencionales. Como por ejemplo, caminar. Cuando ustedes recién estaban aprendiendo a caminar, no lo recuerdan, pero tenían que poner mucha atención en lo que estaban haciendo. Después ya lo automatizaron y ya caminaban sin siquiera darse cuenta. Bueno, o sea, no tenían que poner atención en darse cuenta. Sería muy raro que alguien caminara sin darse cuenta. Eso sería sonambulismo. Las acciones automáticas y las acciones controladas son, en el fondo, los que nos permite operar sobre el mundo. A lo que yo quería llegar, esto también me lo voy a saltar, a esto.
para explicar bien qué es lo que hicimos hoy día, de qué se trataba la actividad formativa 2, ¿ya? Le puedo decir que en la memoria se reconocen 3 etapas: adquisición, retención, recuperación, que coinciden, extraña cosa, con las 3 primeras escalas del ACRA, que si lo recuerdan, ese era un cuestionario que evaluaba adquisición de información, codificación de información y recuperación de información. Es solamente que en este modelo, en vez de codificación, se habla de retención. Esas serían las 3 etapas de cualquier tipo de tarea de estudio, cualquiera. Y acá lo podemos dividir en momentos. Hay un momento antes del aprendizaje, que es el momento en el que uno se dispone a estudiar. Ya, ¿qué me toca estudiar? ¡Paf! Y uno pone el material en la mesa. La retención comienza después del aprendizaje, que es el momento en que uno dice, ya, listo, terminé. Pero viene el momento en el que uno se va a tomar once, ve tele, que uno conversa, que uno se va a dormir, que uno se ducha, que uno va a tomar la micro. No, ya no, pero en todos esos momentos el conocimiento se está manteniendo, o no, o se está evaporando. A eso se refiere esta etapa, el mantenimiento del conocimiento. Y luego llega el momento de la recuperación, ¿ya? Es decir, el momento en que uno le piden recuperar la información, que es típicamente en entornos académicos, la prueba. Entonces es donde uno lee la pregunta y uno dice, ah, me están preguntando esto. Veamos, ¿yo conozco esa información, sí o no? Sí, sí la recuerdo. ¿Y dónde estaba? Parece que estaba acá, los que tienen memoria visual, acá, había un gráfico y debajo del gráfico había páginas, ahí estaba, porque era con la descripción de un experimento. ¿Y cuál era la conclusión? Ya me acordé. ¿O cómo se llamaba el fenómeno? Ya me acordé. Y ese ya me acordé es el momento en que uno dice ya, lo tengo. O en una prueba oral, es el momento en que uno entiende la pregunta y uno dice ya, esto lo sé. Y ahora lo voy a poner en palabras. Y ahí está la producción de respuestas. Y uno ve muchas veces a estudiantes decir, profesor, disculpe que lo que haya dicho haya sido tan confuso. Si yo sé la información, yo sé la respuesta, pero me pongo nervioso y me cuesta ponerlo en palabras. El fallo está ahí, o la falla está ahí, en la producción de la respuesta. ¿Ya? Eso es básicamente lo que plantea esto. Y eso es el nivel objeto, esa es la memoria, así funciona la memoria. Y esto es válido para ustedes y para sus perros y sus gatos. Cuando ustedes le dicen al perro, hazte el muerto, y el perro se hace el muerto, todo esto entra en acción. En algún momento él estaba dispuesto a aprender mientras les ponía atención. Retuvo la información. En el momento en que ustedes les dicen, hazte el muerto, hay un proceso mental en vuestro perro que lo hace discriminar. Ya, me está pidiendo que me haga el muerto. No que ladre. No lo piensa de manera tan explícita. Pero por algo, cuando ustedes le dicen a su perro, hazte el muerto, se hace el muerto y no se pone a ladrar. Ahora, entendiendo que vuestro perro está bien entrenado, porque hay perros que hacen lo que quieren. Ya vamos a asumir que en este ejemplo, el perro está bien entrenado. Y cuando el perro entiende lo que le están pidiendo, produce la respuesta, se hace el muerto. Es válido para seres humanos y para animales. Pero estamos hablando de metamemoria, de metacognición. Uno de los elementos de la metacognición es la conciencia, es decir, el acceso que ustedes tienen a vuestra propia psiquis, el acceso que ustedes tienen a vuestra propia memoria. Lo primero que viene es, a nivel metacognitivo, la estimación de la facilidad de aprendizaje. Yo estoy seguro que muchos y muchas de ustedes, cuando vieron que había que hacer cálculos de porcentaje y promedio, dijeron, ah, son estos. No, esto no puedo hacerlo. Ah, esto me cuesta. Yo lo veo como un cálculo simple, pero ustedes lo ven como un cálculo más complejo. Entonces ahí es donde viene lo primero, estimación. Yo creo que esto no lo voy a aprender. Yo creo que esto me va a costar. O como decimos en buen chileno, a esto es papa. No sé si se utiliza todavía esa expresión, o esto es papaya. ¿Se utiliza todavía esa expresión? Sí, profe, sí, yo lo ocupo. Se escuchó muy bajito. Pero sí, bien, bien Lalo. Perfecto. Decir esto es papa, esto es papaya, es estimar la facilidad del aprendizaje. Esto es fácil, esto es botado, esto es pan comido. Pero hay otros elementos. Luego viene el momento en que uno comienza a adquirir la información, a estudiar.
Y el momento en el que uno ya estudió, ya terminó el aprendizaje, y uno dice, chuta, me olvidé de la mitad de lo que había leído. Chuta, yo lo tenía tan claro. Por ejemplo, cuando ustedes despiertan y acaban de soñar algo muy florido, y dicen, wow, este sueño se lo tengo que contar a alguien. ¿Ya? O tienen un sueño muy hermoso con su pareja, y ustedes dicen, le tengo que contar este sueño a mi pareja, por dos motivos. Número uno, porque es muy hermoso y la va a halagar mucho, y número dos, porque es real. Entonces esto dice algo acerca de mí mismo. Y pasa que a medida que pasa el día, digamos que no han podido hablar por teléfono con su pareja, o con la persona a la que quieren contar el sueño, y a la hora del almuerzo se dan cuenta de que, chuta, yo lo tenía tan claro en la mañana cuando desperté y ahora se me fue todo. Y siempre pasa con los sueños se evaporan como una mancha de alcohol. Eso también es estimación del aprendizaje. Yo lo había aprendido, es decir, lo tenía retenido, y ahora en la medida en que lo he intentado retener, se me evaporó. ¿Qué viene después? Luego viene, durante la retención y durante la recuperación, la estimación de la sensación de saber. Por ejemplo, una pregunta simple. ¿Cuánto saben ustedes acerca de la historia de Chile en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Cuánto saben ustedes de historia de Chile en la segunda mitad del siglo XIX? Eso es como la guerra del Pacífico y todo. La Guerra del Pacífico, justamente, es un periodo muy breve dentro de la segunda mitad del siglo XIX. Así que, Lalo, pregunta para ti. ¿Cuánto dirías tú que sabes de ese periodo específico de la historia de Chile? ¿Perdón, dijiste? Poco. Así de simple. ¿Cuánto sabes tú? Poco. Ese es estimación de sensación de saber. Y finalmente viene la confianza en las respuestas recuperadas. Imagínense ustedes que están en una prueba oral y ustedes han dado una respuesta ante una pregunta. Yo como profesor lo veo muchas veces. El estudiante de repente termina de hablar y queda con esta actitud. Bla, 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 bla. Y yo pienso, esta persona tiene mucha confianza en la respuesta que acaba de producir. Pero a veces él o la estudiante llega y dice bla, 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 bla. Y yo como profesor, ¿qué entiendo? Esta estudiante tiene poca confianza en las respuestas recuperadas. Y ojo, todo esto que está en el modelo Nelson Linares, ustedes lo acaban de hacer. Yo les pedí que ustedes estimaran, primero, cuánto iban a aprender, cuánto iban a retener después de estudiar durante media hora el texto. Ustedes hicieron una primera estimación, que es esta, estimación de la facilidad del aprendizaje. Luego les pedí una segunda estimación, después de haber leído el texto, ¿cuánto creen que van a retener para la prueba de mañana? Segunda estimación. Y luego yo les pedí que ustedes hicieran una tercera estimación, que era, ¿qué tanto creen ustedes que recordaron correctamente del texto que estudiaron? Ahí están las tres estimaciones. Es decir, lo que ustedes hicieron fue un ejercicio metacognitivo de la memoria, es decir, metanémico. Pero no queda ahí, porque el modelo de Nelson Linares plantea que existe otra parte de la metacognición, que es el control. ¿Control de qué? Control respecto de la propia cognición, que está acá. En la adquisición uno selecciona cómo va a estudiar. Ahí está la selección de tipo de procesamiento. Cuando algo es poca información y es bastante puntual, uno escoge a veces incluso claves prosódicas, de pronunciación. Cuando ustedes estudiaron las tablas de multiplicar, lo más probable es que las hayan recitado con un sonsonete. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Muchas veces los niños y las niñas hacen eso.
o cuando se tienen que aprender de memoria un número de celular. Por ejemplo, su celular está sin batería y necesita retener un número de celular y no tienen dónde anotar. Me lo voy a aprender. Y me lo voy a aprender como me aprendo todos los números de celulares, agrupando los dígitos de A2 o de A4. Esa es una selección de tipo de procesamiento, y ustedes escogen eso en base a lo que saben de su memoria. La conciencia de su memoria les permite escoger un tipo de control. Y ustedes distribuyen el tiempo de estudio, lo cual ocurre durante la adquisición y después en la codificación, porque si ustedes estudian para una prueba, una vez que abandonaron el texto, ya no lo están estudiando, ustedes puede ser que están lavando los platos, repitiendo la materia, haciéndose preguntas, conectando una cosa con otra, y pensando en preguntas que les pueden hacer en la prueba. Entonces ustedes dicen, ya, este texto, que tiene 40 páginas, y que entra en la prueba de la próxima semana, lo voy a estudiar. Pero si lo estudio una vez, no basta. Si lo leo una sola vez durante 20 minutos, no basta. Voy a tener que leerlo por lo menos 3 veces. Y cada vez voy a estar haciendo resumen, y resumen del resumen, y resumen del resumen. Y si hay algo que yo no sé en el resumen, que no entiendo en el resumen que yo puse, voy a ir al texto a consultar. Y por otro lado, uno también decide en qué momento termina el estudio. Es decir, en qué momento se terminó la sesión de estudio. Listo. Ya me sé el texto. A ver, me sé lo crítico del texto. Listo. Estoy listo para la prueba. Terminé. Y en la recuperación viene la selección de la estrategia de búsqueda. ¿Cómo trato de recordar lo que me están preguntando? Visualmente, no me acuerdo. Lo que me están preguntando no es de memoria. Me están pidiendo que conecte distintos puntos. Entonces voy a tener que tomar esto y esto otro y conectarlo. Ya, entonces voy a anotar lo que sea acá y después, con esas definiciones, voy a armar una respuesta. Hay un momento en el que uno dice, listo, ya puse todo lo que yo sabía. Y eso uno lo nota en una prueba oral, cuando el estudiante o la estudiante llega y dice, eso, profe. ¿Está seguro de que no hay algo más que usted quiera agregar? No, profe. Ese no, profe, con sensación de derrota, es terminación de la búsqueda. No tiene sentido que siga buscando, ya no voy a encontrar más información. Si lo llevamos a intensamente, es el momento en que uno dice, ya no. Joy dice, no, ya, filo. O puede utilizar otro epíteto un poquito más colorido. Pero a eso se refiere este modelo. ¿Ok? Ahora, yo tenía preparadas un par de cosas más para la sesión de hoy día, pero ya son las 5:48 y yo sé que se está haciendo tarde y muchos y muchas de ustedes ya tienen que tomar la micro. Así que vamos a quedar hasta acá. Pero no sin antes preguntarles, ¿ya? ¿Alguna duda o alguna consulta que haya quedado del modelo integrado de metacognición, de este modelo de Nelson y Narias, o de la actividad formativa que hicimos y por qué la hicimos? ¿Le ¿Ninguna? podemos hacer una pregunta con respecto a otra cosa? Sí, por supuesto. Es que estábamos viendo que en el aula virtual, donde se entrega la segunda guía, ¿Ya? o sea, la segunda parte, dice que debíamos haberla entregado el lunes y que estamos Ya. retrasados. Ya, no se preocupen, entréguenla igual, yo después puedo cambiar eso. Pero no tenías cómo entregarla antes. Ese debe ser un problema, un error de programación de mi parte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, justamente ahora estoy preparando la lista, Michael, para pasarla. Hoy día es 14. Ya. Vamos a hacer una copia. Le vamos a cambiar el nombre. Hoy día es 14, como les decía. Ya. La vamos a dejar pública para que puedan ustedes inscribirse. Universidad de Valparaíso. Cualquier persona con el enlace. Editor. Y se va la bolita. Ya, acá está en el chat, les pongo la lista de asistencia para que se anoten
como siempre. Qué interesante lo que puso Felipe en el chat, ¿ya? El vivo acá presente pensó que se iba a acordar del nombre de la película, y no. Ahí tenemos cómo una estimación de aprendizaje, o de facilidad de aprendizaje, se vuelve poco precisa. La gran conclusión de la actividad de hoy día es que ustedes llegaron a una brecha entre el promedio de estimaciones y el promedio de resultados. Mientras más amplia es la brecha, peor es vuestra metamemoria. Yo pensaba que iba a recordar mucho y recordé poco. Mientras más baja es la brecha, mientras menor es el número, menor es la diferencia, más precisa es vuestra metamemoria. Esa es la gran conclusión del día de hoy. Como les decía, acá está la lista para que se anoten. Por favor, please do. Ya, quien se anote, estamos ok y se puede desconectar. Quien tenga problemas para anotarse, me avisa y yo le o la anoto. Y voy a dejar de grabar porque no tiene sentido estar viendo esto. Para todos los que nos están viendo asincrónicamente, adiós.